Nunca olvidaré ese día de primavera. El aire olía a flores y a tierra mojada, y el sol calentaba lo suficiente como para no necesitar más que una chaqueta ligera. Me había pasado toda la mañana practicando frente al espejo, ensayando diferentes formas de dar la noticia. Cada vez que me miraba, tocaba mi vientre todavía plano y sonreía, sabiendo que ahí dentro crecía una nueva vida. Daniel y yo llevábamos 3 años casados, y aunque no habíamos planeado tener un bebé tan pronto, la noticia nos llenó de alegría. Esa mañana, cuando vi las 2 rayitas en la prueba de embarazo, mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. Llamé a Daniel al trabajo, fingiendo una emergencia para que viniera a casa. Cuando llegó, preocupado y sin aliento después de subir corriendo las escaleras hasta nuestro apartamento, me encontró sentada en el sofá con una cajita envuelta en papel azul y rosa. Su cara de preocupación se transformó en confusión. «¿Qué pasa, María? ¿Estás bien?», me preguntó, dejando su maletín en el suelo. «Abre la caja», le dije, mordiéndome el labio para contener la sonrisa. Dentro había puesto la prueba de embarazo junto con un par de zapatitos de bebé que había comprado impulsivamente camino a casa. Daniel se quedó mirando el contenido por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Es verdad?», susurró, como si hablar más alto pudiera romper el momento. Asentí, y antes de que pudiera decir algo más, me levantó del sofá y empezó a dar vueltas conmigo en brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. Fue uno de esos momentos perfectos que se quedan grabados en la memoria para siempre. Pasamos el resto de la tarde haciendo planes, imaginando cómo sería nuestro bebé, pensando en nombres. Daniel no paraba de tocar mi barriga, como si esperara sentir algo, aunque era demasiado pronto. Su entusiasmo era contagioso, y por unas horas, me permití soñar sin preocupaciones. Pero había algo que ensombrecía nuestra felicidad: teníamos que contárselo a su madre, Carmen. Solo pensar en ella me revolvía el estómago. Desde el día que Daniel me presentó como su novia, Carmen había dejado claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Durante los años siguientes, había perfeccionado el arte de los comentarios hirientes disfrazados de preocupación maternal. «Deberíamos decírselo a mi madre primero», dijo Daniel esa noche mientras cenábamos. «Ya sabes cómo se pone cuando se entera de las cosas por otros». Tenía razón, por supuesto. Carmen era experta en convertir cualquier situación en un drama personal. Si se enteraba de nuestro embarazo por alguien más, nunca nos lo perdonaría. Acordamos ir a su casa el domingo siguiente para darle la noticia. Los días hasta el domingo pasaron volando. Me encontré gastando demasiado tiempo pensando en qué ponerme, como si la ropa adecuada pudiera de alguna manera suavizar el golpe. Finalmente me decidí por un vestido sencillo que Carmen me había elogiado una vez, en uno de sus raros momentos de amabilidad. La casa de Carmen siempre me había intimidado. Era una de esas casas perfectamente ordenadas donde te da miedo sentarte por si arrugas algo. Los muebles brillaban como si acabaran de ser pulidos, y el aire siempre olía a limón y lavanda. Era el reflejo perfecto de su personalidad, impecable, controlada y un poco asfixiante. Nos recibió en la puerta con su habitual «Ay, hijo, qué delgado te veo», seguido de una mirada crítica hacia mí que sugería que yo era la culpable de la supuesta pérdida de peso de su hijo. Daniel le dio un beso en la mejilla y entramos a la sala, donde ya tenía preparado el café y esas pastas que solo sacaba cuando venían visitas importantes. «Te veo diferente», me dijo mientras servía el café en tazas de porcelana tan finas que parecían poder romperse con solo mirarlas. No era una observación amable, sonaba más bien como una acusación. Daniel me apretó la mano bajo la mesa, dándome ánimos. «Mamá», empezó, «tenemos algo importante que contarte». Vi cómo su expresión cambió sutilmente. Sus ojos se estrecharon casi imperceptiblemente, y sus labios se tensaron en las comisuras. Ya había visto esa expresión antes, cuando Daniel le anunció que nos casábamos. «María está embarazada», dijo Daniel, su voz mezclando orgullo y nerviosismo a partes iguales. «Vas a ser abuela». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Carmen dejó su taza en el platillo con un tintineo que resonó como un trueno en el silencio de la sala. Su mirada se clavó en mí como si pudiera ver a través de mi ropa, de mi piel, hasta el bebé que crecía dentro. «¿Estás segura?»,
Preguntó finalmente, su voz fría como el hielo. No me miraba a mí, sino a Daniel, como si yo no estuviera presente. Completamente, respondí, intentando que mi voz no temblara. Tengo casi 2 meses. Se levantó de su silla con una calma estudiada que me puso los pelos de punta. No necesitamos a tu hijo, dijo, cada palabra como una bofetada. Nunca le darás un bebé a mi hijo. No eres digna. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Daniel se puso de pie tan rápido que su silla se cayó hacia atrás con un estruendo. Mamá, gritó, pero ella ya había dado media vuelta y salía de la habitación, dejándonos solos con el eco de sus palabras resonando en las paredes inmaculadas. Me quedé sentada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a darle esa satisfacción. Daniel me abrazó, susurrando palabras de consuelo, pero ambos sabíamos que esto era solo el principio. La guerra había comenzado, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría después. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Daniel conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos por la tensión. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las casas y los árboles sin realmente verlos. Las palabras de Carmen seguían resonando en mi cabeza como un eco malicioso. Los días siguientes fueron como vivir en una película de suspenso. Carmen empezó a aparecer sin avisar en nuestra casa, siempre con alguna excusa. Pasaba por aquí y pensé en traerte estas vitaminas, hijo. Encontré unas fotos tuyas de pequeño y quería mostrártelas. Cada visita era una nueva oportunidad para observarme, para criticar sutilmente cada aspecto de mi vida. Una tarde, mientras preparaba la cena, apareció con un libro sobre embarazos de alto riesgo. Lo vi en la librería y pensé en ti, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya sabes, considerando tu historia familiar. Mi madre había tenido varios abortos espontáneos antes de tenerme a mí, algo que yo le había contado a Daniel en privado. El hecho de que Carmen lo supiera y lo usara contra mí me revolvió el estómago. Daniel se encontraba atrapado en medio de todo esto. Lo veía sufrir cada vez que tenía que mediar entre nosotras, cada vez que su madre hacía un comentario hiriente y él tenía que decidir si defenderme o mantener la paz. Por las noches, lo escuchaba hablar por teléfono con ella, su voz tensa mientras intentaba razonar. Mamá, María es mi esposa, y este bebé es tu nieto, le decía una y otra vez. ¿No puedes al menos intentar aceptarla? Las respuestas de Carmen siempre eran las mismas, que era demasiado joven para ser padre, que yo no era la mujer adecuada, que estaba arruinando su vida. El embarazo avanzaba, y con él, mi ansiedad crecía. Cada malestar, cada pequeña molestia, me hacía temer lo peor. Las palabras de Carmen sobre mi historia familiar se habían clavado en mi mente como espinas. Comencé a tener pesadillas donde perdía al bebé, donde Carmen sonreía triunfante mientras yo lloraba en un hospital. Las comidas familiares se volvieron un campo de batalla psicológico. Carmen preparaba platos elaborados que sabía que me darían náuseas, y luego fingía preocupación cuando tenía que abandonar la mesa corriendo. ¿No será que tu cuerpo está rechazando al bebé?, sugería con falsa inocencia. A veces pasa cuando algo no está bien. Daniel intentaba mantener el optimismo, pero podía ver cómo la situación lo desgastaba. Empezó a perder peso, y las ojeras bajo sus ojos se hicieron más profundas. Una noche, mientras estábamos acostados en la cama, me confesó que nunca había visto a su madre comportarse así. Siempre ha sido intensa, dijo, buscando las palabras correctas. Pero esto es diferente. Es como si hubiera perdido la razón. Tenía razón. La mujer que había conocido años atrás, aunque difícil, al menos mantenía las apariencias. Esta nueva versión de Carmen era más peligrosa, más impredecible. Las semanas se convirtieron en una rutina agotadora. Me despertaba cada mañana preguntándome qué nueva forma encontraría Carmen para hacerme sentir inadecuada. Incluso comenzó a contactar a mis amigas, buscando información sobre mi pasado, intentando encontrar algo que pudiera usar en mi contra. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, me encontré con mi vecina Ana, quien me contó que Carmen había estado preguntando sobre mis hábitos. Me preguntó si te veía beber alcohol o fumar, me dijo Ana, visiblemente incómoda. Le dije que estaba loca,
que eras la embarazada más responsable que conocía. El colmo llegó cuando Carmen apareció en mi trabajo. Yo daba clases en una escuela primaria, y ella se presentó durante el recreo, diciendo que quería hablar con mi directora sobre preocupaciones importantes relacionadas con el bienestar de los niños. Por suerte, mi directora la conocía de vista y entendió la situación antes de que pudiera causar problemas. En casa, las cosas no eran mejores. Carmen había comenzado a reorganizar nuestros armarios cuando venía de visita, moviendo cosas del lugar y luego actuando sorprendida cuando no encontrábamos nada. Solo intento ayudar, decía con una sonrisa que me helaba la sangre. Es obvio que necesitan una mano con la organización, especialmente ahora que viene el bebé. Daniel comenzó a establecer límites más firmes. Cambió la cerradura de casa sin decirle a su madre y estableció horarios específicos para las visitas. Carmen respondió con un drama digno de telenovela, llamando a toda la familia para quejarse de cómo su hijo la había abandonado por mi culpa. Las noches eran lo peor. Me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar ruidos en la casa. Daniel me encontraba muchas veces en la cocina a las 3 de la mañana, bebiendo té y mirando por la ventana. No puedo seguir así, le dije una de esas noches. Tu madre me está volviendo loca. El embarazo avanzaba, y con él, mi barriga crecía. Cada vez que Carmen la veía, su rostro se transformaba en una máscara de disgusto mal disimulado. Un día, mientras estábamos en su casa, Daniel había insistido en mantener algún tipo de relación, la escuché murmurar algo sobre sangre impura, mientras miraba las ecografías que habíamos llevado para mostrarle. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Carmen comenzó a sugerir que el bebé podría no ser de Daniel. Lo hizo sutilmente al principio, con comentarios aparentemente inocentes sobre genética y parecidos familiares. Pero una tarde, durante otra comida familiar, lo dijo directamente: ¿estás seguro de que es tuyo, hijo? ¿Siempre has sido tan confiado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se levantó de la mesa tan bruscamente que derramó su vaso de agua. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi verdaderamente furioso. Es suficiente, dijo con una voz que no parecía la suya. No vamos a tolerar esto más. Salimos de su casa ese día sabiendo que algo fundamental había cambiado. La Guerra Fría que habíamos estado viviendo estaba a punto de convertirse en un conflicto abierto. Lo que no sabíamos era que Carmen tenía planes mucho más siniestros de los que podíamos imaginar. Esa noche, mientras intentábamos procesar lo sucedido, recibimos un mensaje de ella. Quería vernos al día siguiente, decía que tenía algo importante que decirnos. Daniel quería ignorarla, pero yo, ingenuamente, pensé que quizás el incidente de la cena la había hecho recapacitar. Qué equivocada estaba. La mañana empezó con una sensación extraña en el aire, como esa calma que precede a una tormenta. Me desperté antes que Daniel y me quedé un rato en la cama, acariciando mi barriga de 4 meses mientras escuchaba a los pájaros cantar afuera. Por alguna razón, me encontré pensando en todas las películas donde el protagonista tiene un presentimiento antes de que algo malo suceda. Siempre me habían parecido exageradas, pero ahora entendía perfectamente esa sensación. Daniel se despertó poco después, y noté que él también estaba inquieto. Mientras desayunábamos, casi no tocó su café, algo poco común en él. Podemos cancelar, me dijo por tercera vez. No tenemos que ir si no quieres. Pero algo dentro de mí me decía que teníamos que enfrentar esto, fuera lo que fuera. Quizás era el instinto maternal desarrollándose, esa necesidad de proteger a mi bebé enfrentando los problemas de frente. O tal vez era simple terquedad, el deseo de no dejar que Carmen siguiera controlando nuestras vidas con su toxicidad. Llegamos a su casa a las 11 de la mañana. El sol brillaba con fuerza, haciendo que la fachada blanca de la casa resplandeciera de una manera casi cegadora. Carmen nos abrió la puerta vestida como si fuera una fiesta, perfectamente maquillada, con un vestido negro que parecía demasiado formal para una reunión familiar en domingo. Qué bueno que vinieron, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz sonaba diferente, como si estuviera conteniendo algo. Nos guió hacia dentro de la casa, pero en lugar de llevarnos a la sala como de costumbre, nos condujo hacia las escaleras. Quiero mostrarles algo arriba, explicó ante nuestra mirada de confusión.
Daniel y yo intercambiamos una mirada rápida. En todos los años que llevaba conociendo a Carmen, nunca nos había invitado al segundo piso de su casa. Era su espacio privado, su santuario personal según ella. Subimos los escalones en silencio, el único sonido era el de nuestros pasos sobre la madera pulida y el tintineo de las pulseras de Carmen. El pasillo del segundo piso estaba decorado con fotos familiares, Daniel de pequeño, Carmen con su difunto esposo, momentos familiares donde yo brillaba por mi ausencia. Ni siquiera había una foto de nuestra boda. Carmen nos llevó hasta una puerta que daba a un balcón. Era un espacio amplio con vista al jardín trasero, decorado con plantas en macetas y 2 sillas de hierro forjado. La vista desde allí era impresionante, se podía ver todo el vecindario y, más allá, las montañas que rodeaban la ciudad. Siempre vengo aquí a pensar, dijo Carmen, cerrando la puerta detrás de nosotros. Es mi lugar favorito de la casa. Se acercó a la barandilla y se quedó mirando hacia el horizonte. El viento movía suavemente su cabello perfectamente peinado. Por un momento, nadie dijo nada. El silencio se extendió, incómodo y pesado, mientras esperábamos que Carmen explicara por qué nos había traído allí. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente tranquila. ¿Sabes, María? Siempre supe que serías un problema. Se giró para mirarme, y la expresión en su rostro me heló la sangre. Ya no había pretensiones, no había máscaras sociales. Era puro odio lo que veía en sus ojos. Mamá, ¿qué estás diciendo?, intervino Daniel, dando un paso hacia adelante. Pero Carmen levantó una mano, silenciándolo. Desde el primer día que te vi, supe que venías a arruinar todo lo que he construido. Su voz iba subiendo de volumen gradualmente. Mi Daniel tenía un futuro brillante por delante. Iba a casarse con alguien de su nivel, alguien que realmente lo mereciera. Di un paso atrás, acercándome instintivamente a la puerta. Algo en su tono de voz, en la manera en que se movía, me decía que esto iba más allá de sus habituales ataques verbales. Y ahora vienes con este supuesto embarazo, continuó, escupiendo las palabras como si fueran veneno. ¿Realmente crees que voy a creer que ese bebé es de mi hijo? ¿Qué voy a aceptar que una cualquiera como tú manche nuestro apellido? Ya basta, gritó Daniel, poniéndose entre nosotras. Has perdido la cabeza, mamá. No voy a permitir que sigas hablándole así a mi esposa. Carmen soltó una risa que sonó como cristales rotos. ¿Tu esposa? ¿Esta manipuladora que te tiene cegado? No eres más que una zorra oportunista, dijo, dirigiéndose a mí por encima del hombro de Daniel. Todo sucedió muy rápido después de eso. Carmen se movió con una agilidad sorprendente para su edad, esquivando a Daniel. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos en mi espalda, empujando con una fuerza que no esperaba de ella. El mundo pareció detenerse por un instante. Recuerdo haber visto el cielo azul sobre mi cabeza, haber sentido el viento en mi cara. Recuerdo haber pensado en mi bebé, en Daniel, en todas las cosas que no había dicho y hecho todavía. Y en ese momento, mientras caía, una calma extraña me invadió. Si sobrevivo, será mejor que te prepares, grité, y mi voz sonó extrañamente clara en el aire. No era una amenaza, era una promesa. Una promesa a mí misma, a mi bebé, a Daniel, y sí, también a Carmen. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue la cara de Daniel asomándose por el balcón, su expresión de horror grabada en mi memoria como una fotografía terrible. Y luego, la oscuridad me envolvió como una manta pesada, llevándose consigo todos los sonidos, todos los pensamientos, todo el miedo. El dolor fue lo primero que sentí al recuperar la conciencia. Un dolor profundo y punzante que parecía venir de cada parte de mi cuerpo. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como si fueran de plomo. A mi alrededor, escuchaba voces distantes y el pitido constante de máquinas. Los sonidos llegaban como a través de una niebla espesa, pasos apresurados, conversaciones en susurros, el ruido metálico de instrumentos. De vez en cuando, distinguía palabras sueltas: estable, fractura, embarazo. Esta última palabra me golpeó como un rayo, atravesando la bruma de mi consciencia. Mi bebé. ¿Dónde estaba mi bebé? Intenté moverme,
pero mi cuerpo no respondía como debería. Cada intento de movimiento provocaba oleadas de dolor que me dejaban sin aliento. Poco a poco, los sonidos se fueron haciendo más claros, y con ellos vino la voz de Daniel. Estaba cerca, podía sentirlo, y hablaba con alguien en voz baja y tensa. ¿Cómo pudo hacer algo así?, le decía a alguien. Es mi madre, por Dios. ¿Cómo pudo intentar matar a su propia nuera, a su nieto? Finalmente logré abrir los ojos. La luz blanca del hospital me cegó por un momento, y parpadeé varias veces hasta que pude enfocar la vista. Daniel estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. Tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. María, susurró cuando notó que estaba despierta. Su voz se quebró al decir mi nombre, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás despierta. Quise hablar, pero tenía la garganta seca y adolorida. Daniel me acercó un vaso de agua con una pajita, y el líquido frío fue como un bálsamo. Después de unos sorbos, finalmente pude formar las palabras que me quemaban la garganta. El bebé, logré decir, mi voz apenas un susurro ronco. Está bien, me interrumpió Daniel, apretando suavemente mi mano. El bebé está bien. Los médicos dicen que es un milagro, pero está perfectamente. El alivio que sentí fue tan intenso que nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que solté el aire en un sollozo entrecortado. Daniel se inclinó sobre mí, besando mi frente con infinita ternura. Una enfermera entró en la habitación y, al verme despierta, sonrió cálidamente. Bienvenida de vuelta, dijo mientras comprobaba los monitores que me rodeaban. Nos has dado un buen susto, pero eres una luchadora. Poco a poco, fui conociendo el alcance de mis lesiones. Tenía múltiples fracturas, en el brazo derecho, en 2 costillas, y una fractura menor en la pelvis. Por suerte, había caído sobre un arbusto que había amortiguado parte del impacto. Los médicos decían que eso, junto con la posición en que había caído, probablemente me había salvado la vida. Las horas se convirtieron en días, y los días en una rutina monótona de revisiones médicas, análisis y visitas. Mis padres llegaron al día siguiente de que despertara, mi madre llorando desconsoladamente al verme conectada a tantas máquinas. Mi padre, normalmente un hombre tranquilo, tuvo que ser contenido por 2 enfermeros cuando intentó ir a buscar a Carmen. La policía vino a tomar mi declaración. Me contaron que Carmen había sido detenida inmediatamente después del incidente. Aparentemente, cuando los vecinos escucharon los gritos y llamaron a emergencias, la encontraron todavía en el balcón, mirando hacia abajo con una expresión vacía en el rostro. Daniel apenas se separaba de mi lado. Dormía en una incómoda silla junto a mi cama, se duchaba en el pequeño baño de la habitación, y solo salía cuando era absolutamente necesario. Podía ver el peso de la culpa en sus hombros, en la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablábamos de lo sucedido. No es tu culpa, le dije una noche, mientras él miraba por la ventana del hospital. No podía saber que haría algo así. Se giró hacia mí, y la expresión en su rostro me rompió el corazón. Debí haberlo visto venir, dijo con voz quebrada. Todas las señales estaban ahí. Los comentarios, las amenazas veladas, su comportamiento cada vez más errático. Debí haberte protegido mejor. Los días en el hospital se mezclaban unos con otros en una bruma de medicamentos para el dolor y visitas médicas. Las noches eran lo peor. Cuando todo estaba en silencio, los recuerdos volvían con fuerza, la sensación de caer, el viento en mi cara, el terror absoluto de pensar que mi bebé y yo íbamos a morir. A veces me despertaba gritando, empapada en sudor frío. Daniel siempre estaba ahí, abrazándome con cuidado de no lastimar mis heridas, susurrando palabras de consuelo hasta que los temblores cesaban. En esos momentos, sentía que nuestro amor se hacía más fuerte, como si cada prueba que enfrentábamos juntos nos uniera más. Una semana después del incidente, el doctor entró en mi habitación con una sonrisa en el rostro. Traía consigo un pequeño monitor portátil. ¿Les gustaría escuchar el latido del bebé?, preguntó. Daniel y yo nos miramos,
las lágrimas ya formándose en nuestros ojos. Cuando el sonido fuerte y constante llenó la habitación, fue como si algo dentro de nosotros se curara. Nuestro bebé estaba vivo, estaba fuerte, y estaba luchando junto con nosotros. El sonido de ese pequeño corazón latiendo se convirtió en nuestra ancla, en la prueba viviente de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Mientras escuchábamos ese ritmo constante y poderoso, Daniel tomó mi mano y la apretó suavemente. No necesitábamos palabras para saber que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos juntos lo que viniera. Eran las 3 de la tarde cuando la puerta de mi habitación se abrió sin previo aviso. Daniel había salido a buscar algo de comer, y yo estaba medio adormilada por los medicamentos. Al principio, pensé que era otra enfermera haciendo su ronda. Pero cuando abrí los ojos, me encontré cara a cara con Carmen. Estaba irreconocible. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y sin forma. No llevaba maquillaje, y su ropa, siempre impecable, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, ya no mostraban ese odio ardiente que había visto en el balcón, sino algo más perturbador, miedo. Me incorporé en la cama tanto como mis lesiones me permitieron, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Los monitores a mi lado reflejaron el cambio con un pitido más acelerado. Carmen dio un paso hacia adelante, y yo instintivamente busqué el botón de llamada a la enfermera. No, dijo ella, levantando las manos en señal de rendición. No he venido a hacerte daño. Solo necesito hablar. Su voz sonaba diferente, casi irreconocible. El tono autoritario y controlador que siempre había usado conmigo había desaparecido, reemplazado por algo que sonaba casi como súplica. Hablar, mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de una ira que no sabía que tenía. ¿Después de intentar matarnos a mí y a tu nieto? ¿Qué podrías tener que decir? Carmen se sentó en la silla que normalmente ocupaba Daniel, sus movimientos lentos y cautelosos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible entre nosotras. No sé qué me pasó, comenzó, mirando sus manos que temblaban en su regazo. Es como si algo dentro de mí se hubiera roto. Desde que Daniel te conoció, sentí que lo estaba perdiendo. Él siempre había sido mi todo, ¿sabes? Después de que su padre muriera, nos volvimos tan cercanos. Eso no justifica lo que hiciste, la interrumpí. Nada puede justificar que intentaras matar a tu nuera embarazada. Carmen levantó la vista, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No eran las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces antes para conseguir lo que quería. Estas eran diferentes, reales, amargas, cargadas de un arrepentimiento que parecía consumirla desde dentro. Lo sé, susurró. Lo sé y no hay un solo momento desde entonces en que no piense en lo que hice. Me he convertido en un monstruo, en el tipo de persona que siempre desprecié. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el pitido constante de las máquinas. A través de la ventana, podía escuchar el sonido distante de las ambulancias y el tráfico de la ciudad. La vida seguía su curso normal afuera, ajena al drama que se desarrollaba en esta pequeña habitación de hospital. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó Carmen, su voz apenas un susurro. Que en el momento en que te empujé, una parte de mí sabía exactamente lo que estaba haciendo. No fue un arrebato de locura temporal. Fue el resultado de meses, años incluso, alimentando este odio irracional hacia ti. Y ahora he perdido a mi hijo para siempre. Daniel te amaba, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Te adoraba. Era su modelo a seguir, su ejemplo de fortaleza después de perder a su padre. ¿Y así es como le pagas? ¿Intentando matar a su familia? Las palabras parecieron golpearla físicamente. Se encogió en la silla, como si cada frase fuera un puñetazo directo a su corazón. Los médicos dicen que fue un milagro, continué. Un milagro que el bebé sobreviviera. Tu nieto, Carmen. La persona que deberías haber amado incluso antes de conocerla. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Daniel estaba ahí, con una bolsa de comida que cayó al suelo cuando nos vio. Su rostro pasó de la sorpresa al horror y finalmente a la ira en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?,
su voz temblaba de rabia contenida. No tienes derecho a estar aquí. Carmen se levantó tan rápidamente que la silla se tambaleó. Daniel, hijo. No me llames así, la cortó él. Perdiste ese derecho cuando intentaste matar a mi familia. 2 guardias de seguridad aparecieron detrás de Daniel, probablemente alertados por alguna enfermera que había visto entrar a Carmen. La tomaron suavemente por los brazos, pero ella no opuso resistencia. Lo siento, dijo antes de que se la llevaran, y por primera vez desde que la conocía, sentí que realmente lo decía en serio. Lo siento tanto. Cuando la puerta se cerró tras ella, Daniel se derrumbó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? No, respondí, apretando su mano. Solo vino a hablar. Creo que finalmente entendió lo que hizo. Nos quedamos en silencio por un largo rato, procesando lo que acababa de suceder. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando la habitación de tonos dorados y rojizos. Era el final de algo, lo sabíamos ambos, pero también el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Daniel pasó la noche siguiente dando vueltas en la habitación del hospital como un león enjaulado. Yo lo observaba desde la cama, sintiendo su angustia como si fuera mía propia. De vez en cuando se detenía junto a la ventana, miraba hacia la ciudad iluminada, y suspiraba profundamente antes de reanudar su caminar. Necesito hacer algo, dijo finalmente, deteniéndose al pie de mi cama. No puedo dejar que esto siga así. Eran las 3 de la mañana, y el hospital estaba sumido en ese silencio particular de la madrugada, roto solo por el sonido distante de pasos en el pasillo y el pitido constante de las máquinas. Me incorporé un poco en la cama, haciendo una mueca por el dolor en las costillas. ¿Qué estás pensando?, le pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que pasaba por su mente. Voy a hablar con ella, respondió, pasándose una mano por el pelo despeinado. Necesito entender. O al menos intentarlo. Y necesito que sepa exactamente lo que ha hecho. No intenté disuadirlo. Sabía que era algo que necesitaba hacer, una conversación que había estado postergando desde el incidente. Daniel había estado tan concentrado en cuidarme, en asegurarse de que el bebé y yo estuviéramos bien, que apenas había procesado sus propios sentimientos sobre lo sucedido. ¿Quieres que llame a alguien para que te acompañe?, sugerí. Tu primo Miguel, tal vez. Negó con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Se acercó y me besó suavemente en la frente. Volveré pronto. Lo vi salir de la habitación con pasos decididos, aunque podía notar la tensión en sus hombros. Me quedé despierta, preocupada, pensando en lo difícil que debía ser para él enfrentar a su madre después de lo que había hecho. Las horas pasaron lentamente. Intenté distraerme con el libro que mi hermana me había traído, pero no podía concentrarme. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, levantaba la vista esperando ver a Daniel. Finalmente, cerca del mediodía, regresó. Tenía los ojos rojos y parecía haber envejecido 10 años en una sola mañana. Se sentó pesadamente en la silla junto a mi cama y tomó mi mano entre las suyas. La encontré destrozada, dijo después de un largo silencio. Está en casa de mi tía Rosa. Apenas come, apenas duerme. Dice que no puede mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma. ¿Y tú cómo te sientes?, pregunté suavemente, apretando su mano. Soltó una risa amarga. No lo sé. Es mi madre, ¿sabes? La persona que me crió, que me cuidó cuando estaba enfermo, que me enseñó prácticamente todo lo que sé. Y ahora no puedo ni mirarla sin recordar lo que te hizo. Se levantó y comenzó a caminar de nuevo por la habitación. Le dije que necesita ayuda profesional. Que lo que hizo no fue normal, que ese nivel de obsesión y control no es sano. Y que hasta que no busque esa ayuda y demuestre un cambio real, no puede ser parte de nuestras vidas. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Ambos sabíamos lo que significaban, estaba eligiendo a su nueva familia por encima de su madre. Era una decisión que muchos considerarían cruel, pero en nuestras circunstancias, era necesaria. Se puso a llorar cuando se lo dije, continuó. Pero por primera vez, creo que realmente entendió.
No intentó manipularme, no intentó hacerse la víctima. Solo, asintió y dijo que tenía razón. Me contó que habían hablado durante horas. Carmen le había confesado que llevaba años luchando con sus propios demonios, el miedo al abandono después de la muerte de su esposo, la necesidad obsesiva de control sobre la vida de su hijo, los celos irracionales hacia cualquier mujer que se acercara a él. Le dije que la quiero, su voz se quebró un poco. Que siempre será mi madre y que deseo que mejore. Pero que mi prioridad ahora son tú y nuestro hijo. Que si realmente me ama, tiene que entender que esta es la única manera. Se sentó de nuevo a mi lado, agotado física y emocionalmente. ¿Crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo único que podías hacer, respondí, acariciando su mejilla. A veces el amor significa poner límites, incluso con las personas que más queremos. Daniel asintió lentamente. Va a ser difícil, dijo. Hay días en que voy a querer llamarla, contarle cosas, pedirle consejo como siempre lo he hecho. Pero cada vez que pienso en eso, recuerdo cómo te empujó, cómo puso en peligro la vida de nuestro bebé. Un día a la vez, le dije. Es todo lo que podemos hacer. Un día a la vez. Nos quedamos en silencio, tomados de la mano, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal, pero dentro de esa habitación de hospital, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. La decisión de Daniel había marcado un antes y un después en nuestras vidas, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos lo recorreríamos juntos. Te amo, susurró Daniel, y en esas dos palabras estaba todo, su dolor, su determinación, su esperanza. Los amo a los dos. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes completo. La recuperación física era lenta y dolorosa, pero cada pequeño progreso se sentía como una victoria. Aprendí a valorar las cosas más simples, poder sentarme sin ayuda, caminar hasta el baño, sostener un vaso de agua sin que me temblaran las manos. Las fisioterapeutas, Laura y Ana, se convirtieron en parte importante de mi rutina diaria. Venían cada mañana con una sonrisa y una paciencia infinita, ayudándome a recuperar la movilidad poco a poco. Eres la paciente más determinada que he tenido, me dijo Laura un día, mientras me ayudaba con los ejercicios. Se nota que tienes algo por qué luchar. Y vaya que tenía razón. Cada vez que el dolor se hacía insoportable o la frustración amenazaba con vencerme, pensaba en el bebé que crecía dentro de mí. Las ecografías semanales se habían convertido en nuestro momento favorito, cuando podíamos ver cómo nuestro pequeño milagro seguía desarrollándose normalmente, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. Las noches eran lo más difícil. A pesar de que Daniel se quedaba conmigo tanto como podía, había momentos en que me encontraba sola con mis pensamientos. Las pesadillas eran frecuentes, me despertaba sudando, reviviendo la caída una y otra vez. En esos momentos, la enfermera nocturna, Carmela, se sentaba conmigo y me contaba historias de sus propios hijos hasta que me calmaba. El trauma no es solo físico, me explicó la psicóloga del hospital en una de nuestras sesiones. Tu cuerpo sanará más rápido que tu mente, y está bien. No hay que apresurarse. Tenía razón. Mientras mis huesos se soldaban y mis moretones se desvanecían, mi mente seguía luchando con lo sucedido. No era solo el miedo a la caída lo que me perseguía, sino la imagen de Carmen, la mujer que debería haber sido como una segunda madre, intentando acabar con mi vida y la de su nieto. Daniel también estaba en terapia. 2 veces por semana, se reunía con un psicólogo especializado en trauma familiar. Regresaba de estas sesiones emocionalmente agotado, pero poco a poco, notaba cómo iba procesando lo sucedido, cómo iba encontrando maneras de lidiar con la culpa y el dolor que lo consumían. Un día, mientras descansaba después de una sesión particularmente difícil de fisioterapia, mi psicóloga me preguntó algo que me tomó por sorpresa: ¿has pensado en perdonar? Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Perdonar? ¿Después de lo que había hecho? Pero ella continuó: el perdón no es para ella, es para ti. No significa olvidar o justificar lo que pasó. Significa liberarte del peso del rencor. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Comencé a escribir en un diario, vertiendo todos mis pensamientos y sentimientos en sus páginas. Al principio, eran páginas y páginas de ira y dolor.
Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una tarde, mientras Daniel dormitaba en la silla junto a mi cama, empecé a escribir una carta a Carmen. No tenía intención de enviársela, era más bien un ejercicio de catarsis. Pero las palabras fluyeron con una facilidad que me sorprendió. No sé si algún día podré entender completamente por qué hiciste lo que hiciste. El miedo, la inseguridad, la necesidad de control, todo eso te consumió hasta convertirte en alguien que no reconozco. Pero también sé que el odio que siento hacia ti me está consumiendo a mí. Y no puedo permitir que eso suceda. No cuando tengo una nueva vida creciendo dentro de mí, una vida que merece nacer en un ambiente de amor, no de rencor. Seguí escribiendo durante horas, dejando que todas mis emociones, todos mis miedos y esperanzas, fluyeran a través del papel. Cuando terminé, me sentía diferente. No completamente sanada, pero más ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que estaba cargando. Quiero enviarla, le dije a Daniel cuando despertó y le mostré la carta. Él la leyó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas mientras avanzaba por las páginas. ¿Estás segura?, preguntó cuando terminó. No tienes que hacerlo si no quieres. Lo sé, respondí. Pero creo que necesito hacerlo. No por ella, sino por mí. Por nosotros. Por nuestro bebé. La carta fue enviada al día siguiente. No esperaba una respuesta, y realmente no la necesitaba. El acto de escribirla, de expresar todo lo que sentía, había sido suficiente. Era un paso más en mi camino hacia la sanación, un recordatorio de que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Las semanas siguieron pasando, y con ellas, mi cuerpo y mi mente continuaron sanando. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación, pero yo sabía que no era solo mérito mío. Era el resultado del amor de Daniel, del apoyo de mi familia y amigos, de la dedicación del personal del hospital, y sí, también de haber encontrado la fuerza para perdonar. Porque al final, el perdón no era sobre olvidar lo que había pasado, sino sobre elegir no dejar que eso definiera nuestro futuro. Era sobre crear un espacio donde nuestro hijo pudiera crecer rodeado de amor, no de amargura. Era sobre demostrar que el amor y la compasión son más fuertes que el odio y el miedo. El día que por fin dejé el hospital, el sol brillaba con una intensidad especial. Después de casi 2 meses entre esas paredes blancas, el mundo exterior parecía más vibrante, más vivo. Las enfermeras que me habían cuidado durante todo ese tiempo se turnaron para despedirse, y Carmela, mi ángel de las noches difíciles, incluso lloró un poco mientras me abrazaba. «Cuida a ese guerrero que llevas dentro», me dijo, tocando mi barriga que ya empezaba a notarse. «Ha demostrado ser tan fuerte como su madre». El viaje a casa fue surreal. Daniel conducía con un cuidado excesivo, evitando cada bache en el camino como si fuera una amenaza personal. Yo miraba por la ventana, observando cómo las calles familiares pasaban lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Volver a casa significaba enfrentar una nueva realidad, un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nuestro apartamento había cambiado. Durante mi estancia en el hospital, Daniel había estado ocupado adaptándolo para hacer mi recuperación más fácil. Había instalado barandillas en el baño, comprado una silla especial para la ducha, y reorganizado los muebles para que pudiera moverme más fácilmente con el andador que todavía necesitaba. ¿Cuándo hiciste todo esto?, pregunté, emocionada al ver todo el esfuerzo que había puesto. Un poco cada día, respondió con una sonrisa tímida. Quería que todo fuera perfecto para cuando volvieras. Los primeros días en casa fueron un proceso de readaptación. Tuve que aprender nuevas formas de hacer las cosas más simples. Vestirme, cocinar, incluso sentarme en el sofá requería una estrategia diferente. Pero había algo reconfortante en estar rodeada de nuestras cosas, de nuestros recuerdos. Las visitas empezaron a llegar poco a poco. Mis padres, que se habían turnado para estar conmigo en el hospital, ahora venían cada tarde con comida casera y palabras de ánimo. Mis amigos organizaron un calendario para que siempre hubiera alguien disponible para ayudar si lo necesitábamos. La red de apoyo que se formó a nuestro alrededor era impresionante. A medida que mi embarazo avanzaba, la vida fue encontrando un nuevo ritmo. Las sesiones de fisioterapia continuaban, ahora en casa, y cada pequeño progreso era celebrado como una victoria.
Mi barriga crecía día a día, y con ella, nuestra emoción y anticipación. Una tarde, mientras Daniel y yo organizábamos el cuarto del bebé, recibimos una carta. El remitente era la clínica donde Carmen estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico. Mi corazón dio un vuelco al reconocer su letra en el sobre. No tienes que leerla si no quieres, dijo Daniel, notando mi hesitación. Pero sabía que tenía que hacerlo. La carta era breve pero sincera. Carmen escribía sobre su progreso en terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a entender y controlar sus impulsos destructivos. No pedía perdón, no lo esperaba, solo quería que supiéramos que estaba trabajando en sí misma. Algún día, escribió al final, espero ser el tipo de persona que merezca conocer a su nieto. Pero entiendo que esa decisión no me corresponde a mí. Daniel y yo hablamos largo y tendido esa noche. Sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que queríamos para nuestro hijo. Decidimos que tomaríamos las cosas con calma, un día a la vez. No cerraríamos la puerta completamente, pero tampoco la abriríamos de par en par. Los meses siguientes pasaron en un borrón de preparativos y expectación. Pintamos el cuarto del bebé de un suave color verde, llenándolo de peluches y libros. Cada patadita, cada movimiento dentro de mi vientre, era un recordatorio de lo afortunados que éramos, de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. Y entonces, una mañana de invierno, nuestro pequeño milagro decidió que era hora de conocer el mundo. El parto fue largo pero sin complicaciones, y cuando por fin tuve a nuestro hijo en mis brazos, todo el dolor y el miedo del pasado pareció desvanecerse. Hola, Lucas, susurré, mientras sus pequeños dedos se cerraban alrededor de mi dedo. Daniel estaba a mi lado, llorando sin intentar disimularlo, su mano protectora sobre la cabecita de nuestro hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, felicitaciones y adaptación a nuestra nueva vida como padres. Cada noche, mientras alimentaba a Lucas en la mecedora que Daniel había restaurado, pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento. Nuestra historia no era perfecta. Teníamos cicatrices, tanto físicas como emocionales, que probablemente nunca desaparecerían por completo. Pero habíamos sobrevivido, habíamos crecido, y ahora teníamos algo precioso por lo que vivir. Un mes después del nacimiento de Lucas, recibimos otra carta de Carmen. Esta vez, venía acompañada de un pequeño oso de peluche. Para cuando estén listos, decía la nota. La guardamos junto con el oso en el armario del bebé. No sabíamos cuándo o si alguna vez lo usaríamos, pero su presencia era un recordatorio de que el futuro estaba abierto a posibilidades, de que el perdón y la sanación podían tomar muchas formas diferentes. Mientras tanto, nos concentramos en nuestro presente, en los pequeños momentos de alegría que cada día nos traía, las sonrisas soñolientas de Lucas, sus primeros gorjeos, la manera en que sus ojos seguían cada movimiento de Daniel por la habitación. Éramos una familia, más fuerte por las pruebas que habíamos enfrentado, más agradecidos por la segunda oportunidad que se nos había dado. Y así, día a día, momento a momento, continuamos escribiendo nuestra historia. Una historia de amor, de perdón, de superación. Una historia que comenzó con dolor pero que elegimos transformar en esperanza. Porque al final, eso es lo que significa ser familia, elegir el amor, una y otra vez, sin importar lo difícil que sea el camino.